El tema que voy a presentar a continuación es el control estadístico de proceso mediante carta de control de promedios y rangos para datos continuos. Y los temas a detallar son: introducción, variables aleatorias y no aleatorias, datos de variables continuas y discretas, origen de las cartas de control, diseño de una carta de control de promedios y rangos, análisis de patrones de comportamiento aleatorio o no aleatorio en cartas de control y sus conclusiones al finalizar la presentación. Introducción. Recordemos que las principales herramientas del CEP, o Control Estadístico de Proceso por sus siglas en español, o SPC, Statistical Process Control por sus siglas en inglés, son histograma, diagrama de Pareto, diagrama de causa y efecto, diagrama de concentración de defectos, diagrama de dispersión, hoja de verificación y el tema de esta exposición, carta de control para datos continuos. En mi primer video de control estadístico de proceso hice una explicación más amplia de lo que son las variables aleatorias y no aleatorias. Este es un extracto de ese video, pero es necesario para continuar en la explicación de este tema. Los ejemplos de variables o parámetros aleatorios del proceso son, en este caso, es la fabricación de un tubo, ancho de la lámina rolar, electrodos correctos, intensidad de corriente, tiempo de soldadura, velocidad de avance, longitud de arco, ángulo de arco. Y los ejemplos de variables o parámetros no aleatorios del proceso son modificación sin consentimiento a las especificaciones o variables o parámetros aleatorios, desalineación de los rodillos de rolado, daño de algún componente o mecanismo de presión de rolado, es decir, los invitados inesperados que aparecen espontáneamente por alguna razón o causa, como ya lo mencioné en mi primer video. Ahora bien, vamos a diferenciar entre datos continuos y datos discretos de una variable. Y aquí vemos los ejemplos. Los primeros tres ejemplos son las variables para datos continuos. La variable es horas disponibles y sus datos son 1.55 horas, 2.45 horas, 3.46, 2.99. Otro ejemplo de variable puede ser el dinero disponible y sus datos son 15.432.23, 13.432.5, 9.456.32. Otra variable puede ser dimensión de longitud de una barra y sus datos son 15.05 milímetros, 14.95 milímetros, 14.99 milímetros. Estos son datos continuos, tienen punto decimal. Datos discretos, lugares donde queremos vivir: Ciudad de México, San Luis, Monterrey, Puebla, Guadalajara, Mazatlán, Saltillo, Torreón. O fallas de un vehículo, no da marcha, no se activan los limpiaparabrisas, no encienden las luces. Estos son datos enteros, números enteros, los datos discretos. Para más detalle de esto, pueden ver mi video de distribución normal, ahí menciono más a fondo lo que son estos datos y estas variables. Ya adentrándonos al tema de estudio de esta explicación, el origen de las cartas de control, hace ya casi 97 años que el doctor Walter Andrew Shewhart introdujo las cartas de control al proceso de fabricación como una herramienta eficaz para la detección de variables no aleatorias. Estas cartas son llamadas cartas de control de Shewhart y consistía en una línea central, que es el promedio de las muestras, un límite de control superior, un límite de control inferior y el registro de las muestras medidas a cada cierto periodo de tiempo. Ya adentrándonos a las cartas de control, diseñaremos una carta de control de promedios y rangos para el proceso de corte de barra por disco dentado. Tenemos una barra, lo que se ve en pantalla es su diseño. La longitud de la barra es de 15 milímetros más menos 0.5. Sus límites de especificación superior
es de 15.5 y el límite de especificación inferior es de 14.5 y se calcula sumando o restando su tolerancia que se indica aquí en la diapositiva. Una vez comprendido el diseño de la parte que vamos a fabricar, ahora el proceso con el cual vamos a fabricar esa parte es un proceso de corte en el cual tenemos una materia prima que es una barra, esta que se ve aquí, una máquina de corte con disco dentado que es esta, va avanzando la barra de acero y va cortando, las piezas van cayendo aquí y cada pieza es diferente una de la otra en cuanto a dimensión, como lo vamos a ver a continuación. Este es el proceso de corte del tema de estudio de esta presentación. Como primer paso, procederemos a la obtención de datos. Vamos a tomar muestras de 20 a 25 subgrupos y el tamaño de muestra de cada uno de esos subgrupos puede ser de 4 a 6 piezas. Yo tomé 5 piezas para cada subgrupo, es decir, 25 subgrupos de 5 piezas cada uno. Y lo hice de la siguiente manera. Al principio del proceso se realizó el ajuste o puesta a punto de inicio de la corrida. Esto significa que los parámetros de máquinas se ajustaron a lo establecido en los documentos del proceso. La medición se aseguró que el equipo de medición estuviera certificado, calibrado y con sus estudios correspondientes. El material dentro de especificación, los métodos revisados y establecidos de acuerdo a los ingenieros de proceso. Y el operador estuvo capacitado de acuerdo a toda esta información. Más adelante realizaré videos para detallar esta información. Una vez asegurada la puesta a punto, se inició a la toma de las muestras. Al inicio de la corrida tomé 5 piezas, siguió corriendo el proceso, a las 50 piezas tomé otras 5 piezas y así sucesivamente cada 50 piezas hasta completar los 25 subgrupos de 5 piezas cada uno como se muestra aquí. Entre toma de cada subgrupo de 5 piezas el proceso siguió corriendo y los datos obtenidos al finalizar el proceso tuvimos los 25 subgrupos, los fuimos identificando, las piezas fueron identificadas y fueron medidas con un equipo de medición que ya fue diseñado previamente y los datos fueron estos que se ven aquí en esta zona sombreada hasta completar las 125 piezas, 25 subgrupos de 5 piezas cada uno. El proceso siguió corriendo, nosotros solo separábamos las piezas, los subgrupos de 5 piezas cada subgrupo. No tuvimos la necesidad de hacer algún ajuste, el proceso corrió hasta terminar la toma de los 25 subgrupos. Más adelante explicaré cómo los sobreajustes pueden afectar a nuestro estudio. Una vez habiendo medido las piezas, las introdujimos al software Minitab y procedimos a obtener el análisis de los datos de la siguiente manera. En este caso utilizamos el asistente, nos fuimos aquí a la tabla aquí que muestra de las herramientas el Minitab asistente como número 1, aquí como se muestra. Después en gráficos de control como número 2. Después el número 3 seleccionamos, nos despliega el Minitab este recuadro y seleccionamos la parte que dice gráfico XR. Como número 4 ponemos aquí la opción, los datos se encuentran en una columna para todos los subgrupos. Nosotros pusimos aquí los datos en una misma columna, en este caso fue la C2. Como se muestra aquí en el número 6, C2, los colocamos aquí, seleccionamos la columna C2 de acá y observamos que inmediatamente se coloca el número C2 aquí, quiere decir que ya tomó los datos de la columna. El tamaño de muestra de cada subgrupo fue de 5 como paso 6. Y te da una opción aquí, nosotros pusimos estimar a partir de los datos como número 7.
y el resultado que nos da es el que se muestra aquí. Aquí procederemos a analizar los patrones de comportamiento para ver si hay presencia de variables o parámetros no aleatorios. En esta opción del asistente nos da en automático el análisis. En este caso nos comenta aquí, la media del proceso es estable, ningún subgrupo está fuera de control en la gráfica de promedios, que es la que se muestra aquí. Más adelante vamos a ver los patrones en el cual podemos decir que está fuera de control estadístico. En este caso está dentro de control estadístico y la misma opción del Minitab aquí nos lo dice. La gráfica de rangos igual. Nos muestra aquí también los subgrupos que fueron 25. La media de los subgrupos que es 15.009. 15.009. Nos muestra la desviación estándar entre subgrupos 0.08407 y la desviación estándar de todos los datos 0.078399. Para esto hice un video también de índices de capacidad de proceso. Para más detalle pueden ver ese video. La opción del asistente también nos analiza, nos da una gráfica y nos muestra pues ya incorporadas en el software aquí estas imágenes de los patrones de presencia de variables o parámetros no aleatorios, que es lo que son los que afectan al control estadístico del proceso. Cuando hay presencia de variables no aleatorias, el proceso está fuera de control estadístico. Aquí nos muestra también el software. Todo está dentro de control estadístico en estos datos. También nos muestra el asistente esta tablita en donde nos dice que todo está dentro de control estadístico, la media y la variación del proceso son estables, el tamaño de la muestra es la adecuada para poder hacer el análisis y aquí el asistente pues realmente nos hace el análisis. Solo más adelante en otras diapositivas vamos a ver un análisis en el cual nosotros podemos hacer esa evaluación sin necesidad del asistente, aunque ahorita la tecnología y los softwares pues ya nos ahorran todo ese trabajo, pero siempre es recomendable conocer todas esas patrones pues ya establecidos y conocerlos y no depender tanto de algún software o simplemente por cultura general. En la diapositiva se muestra el método sin usar el asistente. Con los datos nos vamos aquí a estadísticas en el Minitab, gráficos de control, número 2, número 3, gráficas de variable para subgrupos, número 4, X barra R, gráfica de promedios y rangos. Ahora, en esa opción, sin usar el asistente, lo que nos despliega es esto, ¿eh? Como número 5, tenemos todas las observaciones para una gráfica, está en una misma columna. Sí, aquí seleccionamos la columna, nos colocamos acá, la seleccionamos y nos va a aparecer aquí. El tamaño del subgrupo es 5 y aquí le vamos a dar en una barrita que dice opciones X barra R. En esta de opciones X barra R nos vamos a ir a la pestañita de pruebas, ¿sí? Y le vamos a dar que nos haga todas las pruebas, realizar todas las pruebas como paso 8, las vamos a teclear aquí. Y nos va a hacer el análisis, aquí nos hacen el análisis también. Ya están introducidas en el software todas las reglas de la estadística para, en este caso, el análisis de estos gráficos de promedios y rangos. Y lo que nos arroja es esto, ¿sí? Aquí nos dice, por ejemplo, para estos datos que los analizamos en esta opción sin el asistente, esta es otra muestra diferente. Dice que la prueba 1, que es esta de aquí, un punto fuera más allá de las 3 desviaciones estándar. En la línea central, aquí se muestra en el punto 9, ¿sí?
También muestra en el gráfico de rangos, nos dice que la prueba 1, un punto más allá de las 3 desviaciones estándar de la línea central, la prueba falló en este punto, en este de aquí. Y también dice que hay otra prueba que falló, la número 2, 9 puntos consecutivos en un mismo lado de la línea central, que son estos 9 puntos de aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. También nos lo arroja como un indicador de que el proceso está fuera de control estadístico y que hay presencia de variables o parámetros no aleatorios. Vamos a ver más detalle de todo esto en las siguientes diapositivas. Ahora bien, ¿cómo se calculan los límites de control del gráfico de promedios mediante la desviación estándar? El software lo calcula en automático, pero es bueno saber de dónde surgen estos valores. Tenemos la media o el promedio de todos nuestros 25 subgrupos de 5 muestras cada uno. En este caso es 15.0090. El límite de control superior de 15.1218 puede resultar del promedio sumándole 3 veces la desviación estándar dividido entre la raíz de n, que es el tamaño del subgrupo, en este caso 15.0090 más 3 veces la desviación estándar, que es 0.08408, entre la raíz de 5. Esta desviación estándar es la desviación estándar entre subgrupos, ¿sí? En un video que hice de índices de capacidad ahí muestro cómo hacer este cálculo y para más detalle. Ya el software también lo arroja aquí en automático. El límite de control inferior es igual al promedio o la media menos 3 veces la desviación estándar entre la raíz de n, 15.0090 menos 3 por 0.08408 entre la raíz de 5 y nos arroja el límite de control inferior 148962, que es el que se muestra aquí, 148962. Por otro lado, el cálculo de los límites de control de los gráficos de promedios mediante rango y promedio y valor A2. En este caso mostraremos cómo se pueden calcular los límites de control superior e inferior del gráfico de promedios y de rangos. Partamos de esta fórmula. La desviación estándar entre subgrupos es igual al rango promedio entre el valor de 2. Es un valor de 2 que se obtiene de tablas. Son correspondencias o proporcionalidades estadísticas entre las desviaciones estándares y los valores que se obtienen de los datos. El valor A2, que se muestra aquí también dependiendo del tamaño del subgrupo, en esta columna se muestra el subgrupo N2, 3, 4, 5. En este caso nuestro subgrupo es de 5. Aquí se puede mostrar nuestro valor A2. En este caso nos correspondería el punto 577. Para el valor de 4, el 2.114. Y para el valor de 3, nos correspondería el 0 para tamaño de muestra 5, como lo vamos a ver a continuación. Límite de control superior, la media más el valor A2 por el rango promedio. Este es igual a 15.0090 más 0.577 de valor A2. Aquí lo tenemos, 0.577 por el rango promedio, 19.1956, que nos arroja aquí los datos. Y nos resulta 15.1218, que es el límite de control superior que vemos acá. Igualmente el límite de control inferior, la media menos el valor A2 por el rango promedio, 15.0090 menos 0.577 por 0.1956, nos resulta 14.8962, que es el que se muestra aquí, 14.8962. Límite de control superior e inferior del gráfico de promedios. Ahora vamos a calcular o ver de dónde resulta el límite de control superior e inferior del gráfico de rangos. Límite de control superior, valor de 4 por el rango promedio. El valor de 4, 2.114, obtenido de aquí de esta tabla, 2.114, por el rango promedio, 0.1956, nos arroja 0.4135, límite de control superior para rangos. Límite de control inferior, el valor de 3, que se obtiene de aquí, en este caso es 0 para un subgrupo de tamaño 5, por el rango promedio, 0.1956, resulta de 0, por eso el límite de control inferior del gráfico de rangos es igual a 0, como se muestra aquí.
Ya nos introdujimos al control estadístico del proceso. Ahora, ¿cuándo el proceso está fuera de control estadístico? Cuando hay presencia de variables o parámetros no aleatorios. ¿Y cuándo es esto? Explicaré en las siguientes diapositivas estos detalles. Cuando uno de los puntos se localiza fuera de los límites de control, por ejemplo este, está fuera del límite de control superior. Cuando dos de tres puntos consecutivos se localizan después de dos desviaciones estándar. Estos dos puntos están después de dos desviaciones estándar. Veamos aquí que tenemos la línea central. La primera línea verde es el margen de una desviación estándar. La segunda línea verde son dos desviaciones estándar. Y el tercer segmento donde tenemos el límite de control superior es el área de las tres desviaciones estándar. Más allá de dos desviaciones son las tres desviaciones estándar y por eso estos dos puntos nos indican que el proceso está fuera de control estadístico de proceso. Para más detalle de las desviaciones estándar que se muestran aquí, pueden ver mi video de índices de capacidad de proceso y de distribución normal. Ahí se muestra más detalle de esto, pero la distribución se secciona de esta manera. Una desviación estándar, dos desviaciones, tres, hacia un lado y hacia otro lado. Otro ejemplo de que el proceso está fuera de control estadístico es este que se muestra aquí. Cuando 4 de 5 puntos consecutivos se localizan después de una desviación estándar. Es decir, aquí en el segmento después de una desviación estándar, en este caso ya estamos en el segmento de las 2 y 3 desviaciones estándar. Son 4 puntos consecutivos. También el proceso estaría fuera de control estadístico. También cuando 8 o más puntos consecutivos se localizan a uno de los lados de la línea central. En este caso tenemos la línea central y tenemos 8 o más puntos consecutivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Incluso tenemos 9. Aquí también el proceso está fuera de control estadístico. Otro ejemplo del proceso fuera de control estadístico. 7 o más puntos consecutivos subiendo o bajando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos bajando. Aquí el proceso también está fuera de control estadístico. Es decir, hay presencia de variables o parámetros no aleatorios. Otro ejemplo más, 8 puntos consecutivos en zona de 2 y 3 sigma o 3 desviaciones estándar. Aquí tenemos en zona de 2 desviaciones estándar hacia abajo de la línea central un punto. En el lado del lado opuesto, en la zona de 2 desviaciones estándar otro punto y así sucesivamente 3, 4, 5, 6, 7, 8 en zonas de 2 desviaciones estándar, más allá de 2 desviaciones estándar, es decir, aquí y en esta zona, Aquí también el proceso está fuera de control estadístico. Otro ejemplo es 14 puntos consecutivos alternando arriba y abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, hasta completar los 14 o más puntos. También el proceso está fuera de control estadístico o hay presencia de variables o parámetros no aleatorios. 15 puntos consecutivos dentro de zonas, una desviación estándar hacia arriba, una desviación estándar hacia abajo, 15 puntos consecutivos. Aquí también el proceso está fuera de control estadístico. Si el proceso está fuera de control estadístico, es decir, que hay presencia de variables y parámetros no aleatorios, procedemos a reunir al equipo multidisciplinario y aplicar el plan de reacción establecido en el sistema interno para hacer la contención y aplicar el método de solución de problemas de acuerdo a los síntomas del efecto. Más adelante realizaré presentaciones de métodos de solución de problemas básicos y avanzados. Los patrones explicados en las diapositivas anteriores se aplican para los dos gráficos, aunque es más común que haya evidencia o presencia o se note más en la gráfica de promedios. En la gráfica de rangos también aplican esos parámetros. Sin embargo, en la gráfica de rangos
se observa un fenómeno que es la variabilidad. Por ejemplo, en este caso no hay presencia de variables o parámetros no aleatorios. En este caso que se muestra aquí en pantalla, esa es otra muestra. La puse nada más para ejemplificar lo que les voy a explicar. Aquí en este gráfico de rangos hay variabilidad. ¿Cómo podemos saber si hay variabilidad? Una forma que yo recomiendo es utilizando esta ecuación. El CP es igual a 1 entre 6 por el rango promedio entre 2. Es la fórmula del CP, no es otra cosa más que eso. Despejamos el rango promedio y utilizamos los datos de nuestra muestra, eso sí, hay que utilizarlos. La 6, el 6 es la constante, el rango promedio, y el D2, el valor de 2 es de tablas, como se muestra acá, dependiendo del tamaño de nuestro subgrupo. En este caso, pues fue, como ya habíamos mencionado, el valor de 2 es de 2.326. Despejamos el rango y obtenemos que el rango, para que no muestre índices de variabilidad, el rango promedio debe ser menor o igual a 0.023. Se requiere reducir la variabilidad en el gráfico de rangos, porque aquí, como pueden observar, el rango promedio nos resulta de 0.29. 0.23 estaría incluso abajo del rango promedio. Todos estos valores arriba de 0.23, todas estas muestras deben analizarse para reducir esa variabilidad. Yo utilicé esta ecuación como una forma de poder saber. En algunas ocasiones nos indican hay que reducir la variabilidad, pero no sabemos cuánto o cuáles son las muestras. Esta ecuación nos puede servir para saber exactamente cuánto o cuáles son las muestras que podemos analizar para reducir esa variabilidad. Esto es muy importante porque aunque no haya presencia de variables o parámetros aleatorios, podemos dejar de lado a un lado la variabilidad, podemos dejarla de lado. Entonces, si tenemos variabilidad, pues es lo mismo, no vamos a tener nuestro proceso dentro de control estadístico. Como explicamos en la diapositiva anterior, la carta de control detecta presencia de variabilidad en el punto 1, 2, 3 y 4 del gráfico de rangos, aquí como indican las flechas. Se procede a reunir al equipo y hacer la contención y aplicar la metodología de solución de problemas de acuerdo a los síntomas del defecto. Aquí se indica cuáles son. Aquí con esta línea roja indicamos todos los puntos que estarían fuera y que nos estarían ocasionando una alta variabilidad. Si se fijan, pues prácticamente son todos. Entonces aquí es urgente aplicar la metodología de solución a problemas y ver qué fue lo que pasó. Una vez reducida la variabilidad, ya el proceso está dentro de control estadístico, como se muestra aquí en la gráfica de promedios y en el gráfico de rangos. No tiene patrones de variables no aleatorias, ninguno de los casos vistos en las anteriores diapositivas. Y estos límites de control ya pueden usarse en el proceso para analizar o para establecer los valores que vamos a obtener en los siguientes lotes de producción. Y con esto estaríamos asegurando que el proceso está dentro de control estadístico del proceso. Estos límites de control ya los podemos usar. En esta muestra que hicimos preliminarmente es precisamente para obtener los primeros límites de control superior. Los límites de control superior deben estar siendo estudiados y modificados continuamente, como lo vamos a explicar a continuación. Una vez iniciado el registro de las cartas de control, si no hay cambios o mejoras en el proceso, se deberán tomar en consideración los últimos 20 o 25 subgrupos para cálculo de los límites de control. Ya sea que utilizamos el software, es pues una manera muy rápida de hacerlo, pero tenemos que estar revisando continuamente los límites de control. Van a variar un poco, no tienen una variación muy grande en los cálculos, pero sí es importante tomar los últimos 20 o 25 subgrupos del proceso de las muestras que estemos estudiando. Si se hiciera un cambio o mejora al proceso, que esto es muy frecuente en las líneas de producción,
la mejora continua siempre está aplicando en todas las líneas de manufactura. Una nueva muestra deberá ser tomada para calcular los límites de control e iniciar nuevamente el análisis o iniciar nuevamente con otros límites de control. Los datos tienen que ser recientes y repito, si hay un cambio, una mejora al proceso, algo que se le haya hecho, una nueva herramienta, un nuevo análisis de Lean Manufacturing, cualquier cosa que se haya modificado, deberemos de tomar otra muestra para asegurar que los límites de control son los correspondientes a esas nuevas muestras de ese proceso y tener esa certeza de que los resultados de este análisis del control estadístico pues son confiables. En nuestra toma de muestra o análisis de datos es importante recalcar que evitemos el sobreajuste. ¿Qué pasa si estamos tomando nuestra muestra y en el subgrupo, en la muestra número 9 o 10 hicimos un ajuste? Lo único que vamos a causar es que vamos a aumentar la variación. Y lo voy a explicar con un ejemplo, una práctica que hizo el doctor William Edward Deming. Observó que el sobreajuste causa más variación en el proceso y en la carta de control. Él hizo una muestra o un ejercicio en donde tenía un embudo y tenía en el piso un blanco indicado aquí con este círculo negro. Dejaba caer canicas en este embudo y las canicas caían aquí. Él medía la distancia a la cual caían las canicas, la distancia de ese centro, e hizo dos ejercicios. El primero fue, dejaba caer las canicas sin mover absolutamente nada, y el segundo ejercicio fue que dejaba caer la canica y si se desplazaba una cantidad, digamos 1 centímetro del centro, él movía el embudo esa misma distancia, 1 centímetro o 2 a la distancia que había caído, lo movía tratando de sobreajustar o simular el sobreajuste de un proceso o el ajuste de un proceso, digámoslo así, a la nominal o al blanco, y lo único que observó fue que la varianza se duplica porque estamos moviendo el embudo en este caso, o estamos moviendo eh, la máquina o el ajuste, la herramienta, el rolado, el cero, la herramienta de corte, la distancia de cierre de alguna herramienta, la localización, etcétera. Estaríamos moviendo esa herramienta, entonces nos estaríamos alejando del blanco hacia un lado y hacia otro, y esto nos ocasionaría que la varianza se estaría duplicando. Entonces, por eso el sobreajuste no es nada recomendable, nos estaría confundiendo nuestro análisis. Pensaríamos que existe demasiada variación, cuando en realidad la variación es la mitad de lo que nos está arrojando el análisis. Por eso el sobreajuste no se recomienda. Por eso es que al principio se hace el setup, la puesta a punto, y una vez que aseguramos esa puesta a punto, ahora sí corremos con nuestra toma de muestra y el análisis. Quise mencionar esto porque esto es vital. Bueno, todo es vital, pero esto cometemos el error muchas veces en la línea de producción de estar ajustando. Entonces estaríamos haciendo esto que observó el doctor Deming. Si estamos sobreajustando, estamos moviendo el ajuste, la herramienta, la altura, etcétera, todo eso, y la varianza se estaría duplicando. Es por eso mencionar lo que voy a decir a continuación. Los doctores Montgomery y Runger sugieren que la variabilidad surge de 3 principales fuentes: máquinas calibradas de manera incorrecta. Por eso les decía que el setup o puesta a punto es muy importante, importantísimo. El error humano, para evitar esto podemos poner pocayoques y materias primas defectuosas, ¿sí? No quiere decir que no haya variabilidad en otras fuentes, pero ellos mencionan que estas son las 3 principales fuentes. Como conclusiones puedo mencionar lo siguiente: los gráficos de promedios y rangos nos permiten detectar la presencia de variables y parámetros no aleatorios para eliminarlos o reducirlos a un nivel aceptable que asegure estadísticamente la calidad de las partes. Es decir, el uso de estos gráficos
nos puede servir demasiado, porque en muchas ocasiones tenemos nada más un registro de inspección para la mayoría de las características, pero un registro de inspección no tiene validez estadísticamente como un gráfico de control. Es recomendable asegurar el recurso necesario mediante la eficiencia de la tecnología, llevar las mediciones o monitoreo. Esta inversión al final evitará partes defectuosas. Algunas veces no queremos invertir el recurso en estar tomando las muestras, o lo vemos que no es necesario o que no nos va a servir de nada. Pero esto al final nos ahorrará en partes defectuosas y en desperdicio. Al final es una inversión. Esto es muy importante. Y usar la tecnología que nos lleve a tomar las muestras de una manera más rápida. Ya hay equipo que nos toma el valor en automático, incluso lo pasa en automático a la computadora y de la computadora al Minitab. Ya no tenemos que estar perdiendo tiempo en este tipo de cosas. Hay que usar la tecnología. Es recomendable considerar la información del control estadístico del proceso para análisis de factibilidad de nuevos productos. En este caso, hay muy pocas empresas que consideran ya los datos del control estadístico para los análisis de factibilidad. Con el fin de ganar negocios, pues aceptan los productos, la factibilidad se firma, pero no se considera. Si se considera la factibilidad, podemos ver si con nuestras máquinas actuales podemos cumplir esas especificaciones de diseño, o es necesario comprar máquinas con diferente tecnología, o incluso hasta proponer un cambio de diseño desde un inicio. Es recomendable, antes de realizar un estudio de capacidad estadística de un proceso, llevar a este proceso a un estado dentro de control estadístico, como ya lo vimos en las diapositivas que expliqué en esta presentación. Y para finalizar, es recomendable, en lugar de llevar un registro de inspección, llevar una carta de control estadístico. Un registro de inspección pues sí nos sirve para alguna auditoría o evidenciar que la línea corrió dentro de la especificación, pero el documento que tiene una validez estadística con todo su respaldo de confiabilidad es la carta de control estadístico, con todas los argumentos, con todas las herramientas estadísticas. Es la que tiene la validez estadísticamente hablando. Un registro de inspección sí nos sirve para confirmar, o una auditoría, que el proceso corrió dentro, pero dentro con riesgo estadístico o sin riesgo estadístico. El único que nos puede dar esa confiabilidad es la carta de control estadístico de proceso. Espero que esta presentación sirva para adentrarlos y motivarlos al estudio de estas herramientas, que son bastante útiles, y si las usamos en nuestro trabajo en la industria, nos evitaremos muchos dolores de cabeza, desperdicios, reclamos de cliente, etcétera.